En esta semana, desde ayer hasta el próximo domingo, queremos hablar de un proceso revolucionario. ¿Qué trae una revolución? La revolución trae cambios. La revolución trae también la necesidad de dejar ciertos detalles y tomar otros desafíos en una revolución. Cuando éramos estudiantes universitarios, en mi tiempo, lo que más había era bala en la universidad. Bala. Encontrábamos muertos porque no compartían los ideales. Estaban los chinos, estaban los famosos cabezones, los atalas, y había una cierta línea maoísta de Sendero Luminoso del Perú. Todo eso lo vivimos los que fuimos a esa época y realmente entendemos que eso no era bueno. Me acuerdo una vez que estábamos yo la fui a ver a mi hermana Mirta en la Facultad de Medicina y de pronto hay bala, pero no un disparito, era bala, pero... Entonces los chicos comenzaron a correr. Entonces yo le digo, mira, entremos a la facultad de obstetricia, perdón, a la escuela de obstetricia. Y nos metimos en un salón y alguien dijo, escóndanse detrás de la puerta. Nos escondimos atrás de la puerta, eran unas puertas grandes, y verdad, entraron armados, unos compañeros nuestros, jovencitos, y entre ellos lo diviso yo, y éramos conocidos. Pero el hombre estaba transformado. En su rostro revelaba odio. Y no sé a quién buscaba. Entonces fue una de las experiencias escalofriantes de tener muy cerca esto de que te disparen o no. Pero son situaciones que nos dejan ver ahora los adultos que nuestra sociedad ecuatoriana ha sufrido cambios muchas veces suaves, otros muy confrontativos. Cuando en la televisión vimos que los indígenas con los militares se unieron y depusieron al presidente. Era increíble que eso estuviera pasando en el momento que prendimos la televisión y lo vimos a Lucio Gutiérrez y al señor, y ya ahora ya está en receso. Cosas que han pasado y que revelan los cambios que se están dando. Ahora, siglo XXI, tenemos la revolución industrial, que todavía pega duro. Está Estados Unidos posicionándose en el mundo, quiere que las empresas automotrices regresen a suelo norteamericano. Ya les pidió agua a los mexicanos, que le devuelvan el agua a la ciudad de Texas y a todo ese estado, porque se han estado robando el río Colorado y del río Grande. Bueno, es un problema. En Panamá hizo desistir que los chinos construyeran 2 bases ahí para controlar el paso. Y hubiera sido tremendamente peligroso. Ahora Estados Unidos le dice a Panamá que no le cobre 1 centavo a los barcos de guerra norteamericanos. Y lo van a hacer, lo están haciendo. Entonces vemos que la revolución industrial, la revolución tecnológica, ahora la IA, la inteligencia artificial, hace decir cosas que uno no ha dicho. A Bukele lo pusieron ahí con una voz de él mismo, como que estaba en contra de. Entonces, estamos viviendo una revolución. ¿Y qué pasa en el área espiritual? ¿Tendremos o no tendremos una revolución espiritual? ¿Debe haber una revolución espiritual? Yo creo que sí. Cuando me encuentro con gente, con personas que hablamos de algo de lo que uno hace, hay compañeros de colegio, de universidad que me dicen, oye, ¿a qué te dedicas? Yo le digo, yo soy jubilado del magisterio, yo fui 42 años maestro en el colegio secundario. Yo le digo, estoy jubilado del magisterio, pero no me he jubilado en el servicio a Dios. ¿Cómo es eso? Soy pastor y moriré como pastor. Pero hablando con ellos, yo veo que hay como un sincretismo, ¿no? Hoy estamos dándole la alabanza a Dios y mañana estamos pero haciendo lo contrario a Dios. Hay gente que practica la brujería, hay gente que practica con los fetiches, etcétera, etcétera. En el diario es común, perdón, no es común, es ya una norma de que en el último
en la penúltima página del tabloide esté las cartas astrales. ¿Qué signo es usted? Y ahí le mencionan. ¿Dónde estamos? Entonces sí es necesario que nuestra gente identifique su camino. Y cuando yo le pregunto a las personas, ¿no? Oiga, ¿usted conoce a Cristo? Sí. ¿Qué es lo que lo llevó a aceptar a Jesús como su Salvador? Hay gente que dice, bueno, yo me gustó la iglesia, me gustó las canciones, o yo conocía algo por mi abuela o por mis padres de Dios y eso me permitió conectarme. Otros dicen el amor de Dios, otros hablan de la gracia, la misericordia de Dios. Pero poca gente ubica a Jesús como el hombre más humilde, como el hombre humilde que enseñó humildad a los pueblos y a las naciones y al mundo entero. Entonces, en esta mañana quiero justamente hablar sobre ello. Abra su Biblia en Mateo 21. Los hermanos compartan su Biblia con los invitados. Mateo 21, del 1 al 11. En el título de esta porción dice la entrada triunfal. La entrada triunfal en Jerusalén. Yo voy a leer un versículo y usted lee el siguiente. Así que póngase al lado de un hermano o una hermana que tenga Biblia. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús y sus discípulos, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Usted. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Usted. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra de Dios, hermanos. Quiero mostrarle a ustedes que en la vida cristiana, o mejor dicho, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, siempre hay un norte. Nada sucede al azar. A veces la gente cree que tiene mucha suerte. Yo tengo suerte de haber llegado a esta iglesia. Suerte. Hubo una guianza, hubo un plan de Dios para que nosotros coincidamos, para que usted y yo nos podamos conocer. No sé cuál fue su pasado, cuál ha sido su pasado, pero quizás practicando lo que éramos en el pasado, nunca nos hubiéramos encontrado aquí. Pero algo pasó en tu vida, algo pasó en mi vida, algo pasó en nuestras vidas que se dañó, se alteró ese destino que nos llevaba al precipicio. Y de pronto nos encontramos, hicimos amistad, hicimos alianza, nuestros hijos se casaron con los hijos de los amigos y hermanos y se comienza a estructurar una red, una comunidad, como fue en el inicio de la iglesia primitiva. Entonces yo le digo, sí, Jesús tenía propósitos. Al estar aquí en la tierra, nada era al azar. A ver, amigos, vamos a ir a Jerusalén. Pero antes de llegar, quiero que 2 vayan a ese pueblito que está allá, Betfagé. Y ahí ustedes van a encontrar un asna y un hijito de la asna, un pollino, que van a estar atados. Desátenlo y tráiganmelo. Hasta ahí parece que era incierto un poco. Pero algo más le dice Jesús. Si alguien se opone, ustedes tienen que decirle, el Señor los necesita. Los discípulos fueron. O sea, ellos
ellos se sometieron al plan de Jesús. Había un propósito de llegar a Jerusalén. Lo que decía mi hermana Daisy hace un momento, Jerusalén, la ciudad santa, la entrada triunfal a Jerusalén. Es que así la llamaban los judíos a su capital. Actualmente a Roma o al Vaticano también le dicen la ciudad santa. En ese tiempo a Jerusalén la llamaban la ciudad santa. Había un propósito de Jesús de recorrer tantos kilómetros, pero llegar a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué había en Jerusalén? Ahí estaba la cuna de la religión judía. Había un templo hermoso que lo había construido Salomón y su gente. Había un área, una mesa grande de piedra donde degollaban corderos y se regaba la sangre, que era simbolismo de ofrenda a Dios. Había otra mesa donde quemaban incienso. Imagínense, había una nube de humo. El que entraba salía oliendo a incienso. Esa era la cuna de la religión judía o hebrea. Y Jesús apuntó allá. Él tenía el propósito de llegar a ese lugar. Vayan. Y si encuentran este obstáculo, ustedes mencionen: el Señor los necesita. Y es la primera puntualización que quiero hacer en esta mañana. Qué privilegio que Dios a ti o a mí nos necesite. ¿Lo cree? Yo sí lo digo. Yo no nací pastor. Fui un niño como los que hay aquí en la iglesia que corren. Luego fui un adolescente, un joven. Y ahí fue mi trato o el trato de Dios conmigo. Pero algunos creen que yo nací pastor. No. Yo luego accedí a ese llamado de Dios. Pero esta frase me mueve el piso. El Señor los necesita. A una asna, a un pollino, el Señor necesitaba para su plan. Pero pongámosle un poquito más la escala superior. Dios sí necesita de hombres y mujeres como nosotros. Amén. Dios sí lo necesita. Porque si no, la predicación sería a través de los ángeles. Y no hay ángeles aquí. Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Y quizás un ateo dirá: ¿y por qué no lo hizo Jesús? Sí lo hizo. Era para que la producción de discípulos se multiplique, no sume. Sumar 1 más 1 más 1 más 1 nos demoraría 1.000.000 de años. Pero multiplicar 1 más 1, 2, pero por 2, 4, por 4, 16, y etcétera, etcétera, la multiplicación sería mejor. Cuando Jesús dice vayan y hagan discípulos, quería que hayan discípulos multiplicados. Entonces, ir a Jerusalén de parte de Jesús había el propósito. Quería que se cumplan también las profecías. Y se montó sobre el burro. Pusieron un manto sobre el burro y se subió. Ahora, viene lo segundo. ¿Qué despierta Jesús en nuestras vidas? En la vida de la comunidad, en un pueblo, en una nación. En Irán, en países árabes o países musulmanes, hablar de Jesús como que sí les molesta o como que no les molesta. Hay gente musulmana que mira a Jesús como un gran profeta. No se ofenden. Pero el ayatolá sí se ofende. Puede meter preso o decapitar a alguien que predique el evangelio en su nación, en Irán. Y el segundo punto que quiero llegar es que Jesús provoca reacción en la gente. Provoca reacción en la gente. Dice aquí la palabra de Dios que algunos se sacaban sus mantos y lo ponían en la tierra para que el asna en el que iba montado Jesús camine por ella. Y me hace pensar del famoso manto de Turín. Lo tienen guardado en una urna y que la gente vaya y se persine y admire el famoso manto de Turín. Pero ha sido sometido
al proceso científico, a varios procesos. Y en el siglo I no había esa clase de tejidos. Se presume que era el siglo XI, siglo XII. Pero la gente va a adorar el manto de Turín. Y quizás algunos extendieron los mantos para decir, yo tengo ese manto y esto vale oro. O hay que ponerlo en un lugar. Me acuerdo que en Santa Elena, la provincia de Santa Elena, ahora provincia, en ese tiempo era parte de la provincia del Guayas, de una bóveda comenzó a salir agua. Y a alguien se le ocurrió tomarse esa agua, ponérsela en la herida y gritó, me he sanado. Y cantidad de gente comenzó a ir a esa bóveda a coger esa agua sucia, dándole viso de que era sanadora. Es que la gente anda en busca de. Jesús no provoca eso. La reacción de la gente, bueno, aquí dice que ponían los mantos, otros cortaban ramas y ahora viene el famoso Domingo de Ramos, que estamos devastando los páramos, quitándole lo que es como una esponja para guardar el agua para verano. La gente está cortándolo para hacer ramos e irlos a bendecir. Eso no es bíblico. Aquí la gente cortaba las ramas para ponerlas en el piso, no para que sean bendecidas. Pero la religión siempre le da ese toque económico de bendecir a los perros, de bendecir a los gatos, bendecir a los ramos, bendecir cualquier cosa. Y otros que gritaban de felicidad, ¡Hosana al Hijo de David! Gritaban mientras pasaba Jesús por ese lugar. Pero no siempre es gozo. Hay también gente que rechaza a Jesús aquí en nuestro medio. Quizás algún familiar. El rechazo genera burla. Usted es una mujer inteligente, usted es cristiana evangélica. No creo. Si yo he pasado por esas iglesias bulliciosas, son fanáticos, y usted, una mujer guapa, elegante, inteligente, es evangélica. O sea, como que nos degradan a un sitial, a un lugar de gente que no entendemos lo que estamos haciendo. Provoca rechazo y burla. O en otros Jesús provoca aceptación. Yo sí creo en Jesús. Y por eso me llamo cristiana, porque soy discípulo de Cristo. Pero la gente lo ha entendido como ser cristiano es ser parte de una religión. Y Jesús nunca habló de religión. Entonces, si me preguntan, ¿usted tiene alguna religión? Ninguna. Yo soy cristiano porque soy discípulo de Cristo. Y evangélico porque yo proclamo, predico el evangelio de Cristo. Simple y sencillamente. Ahora, ¿por qué estamos dentro de una iglesia? Justamente para ayudarnos en la fe. Si yo veo que alguien sabe más, me convierto en un alumno de esa persona. Si alguien no sabe tanto como yo sé, puedo ser su maestro, puedo ser su compañero de fe, su compañero de oración. Nos visitamos, comemos juntos. Freddy nos trae unas roquitas dulces los días jueves. Vamos a la casa de Enrique Emilio a comernos con José Luis, etcétera, etcétera. Eso es la comunión. Pero la presencia, la persona de Jesús provoca también aceptación. Pero en otros provoca discusión. Y yo me he encontrado con amigos conocidos que dicen, mira, de política, de deportes o de religión no me hables, porque vamos a salir hablándonos los pelos. ¿Y Jesús será motivo de discusión? Yo creo que no. Si alguien no acepta, tenemos que respetar. Pero si alguien quiere escuchar más de Jesús, tendrá en nosotros un portavoz. Vamos a decirle lo que sabemos. Ahora, lo malo en algunos creyentes es que pocos saben de Jesús. ¿Más saben de Barcelona? ¿Ah? ¿Sí? Pero pocos saben de Jesús. Yo una vez, no en esta iglesia, en otra iglesia, estaba con un grupo grande de líderes y le digo a ellos, perdón, ¿alguien me recuerda dónde nació Jesús? Y uno me dice, en Jerusalén. Y algunos iban a decir amén. ¿Perdón? Y el pastor sonrojado dijo, se equivocó. Alguien me diga acá, otro dijo, me parece que fue en Nazaret. Estaban perdidos. ¿Dónde nació Jesús, Dani? Muy bien, ha asistido a nuestra clase, Dani. Jesús no es para discusión.
Y si alguien se opone, usted y yo, hermanos, aprendamos a respetar. Si él piensa de esa manera, Dios no necesita mi defensa. Dios no necesita que yo ataque. No. Está bien, respeto lo que usted dice, pero también quiero que respete lo que yo menciono. Hay gente que se expresa de Jesús como el flaco. Eso no le acepto. No. Cambia tu lenguaje. Y les pongo de ejemplo los musulmanes, los árabes. Cuando esa imprenta en Francia hizo una caricatura de Mahoma, se la quemaron. Se la quemaron. Ellos no aguantaron la burla. Acá en Ecuador habla la gente mal de Jesús y los evangélicos se ríen. Yo pongo mi cara seria. No estoy de acuerdo. Porque yo conceptúo a Jesús de otra manera. No como el obro ni como el hombre complaciente, sino primero como mi Salvador. Amén. Y segundo como mi Señor. ¿Qué significa eso de Señor? El que dirige mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hablar? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la vida? Y encontramos hoy ese Jesús humilde que te traza propósito. ¿Cómo puede ser evangélico, líder, un vago en el colegio, en la universidad? Hay un choque. ¿Cómo puede ser un líder evangélico, una persona que está supuestamente trabajando, se sale del puesto de trabajo y es el más vago de la empresa? Es una contradicción. Porque en Jesús encontramos dirección. Todo lo que hagas, dice el apóstol Pablo, hazlo como para Jesús y no para los hombres. Amén. Sigamos un poco más. Esta reacción de la gente es lo que en el día de hoy se ve. Y yo me pregunto, ¿qué reacción Jesús provoca en tu vida? Cuando oyes el nombre Jesús, ¿qué provoca en ti? Tantas veces lo he escuchado que ya no me conmueve nada. ¿Recuerdas cuando aceptaste a Cristo como Salvador, tus primeras semanas o tu primer año? Buscabas a la iglesia, orabas más tiempo, cantabas los coros, las canciones de la iglesia, leías la Biblia. Pero han pasado tantos años que ahora Jesús no te mueve un sentimiento. No es la iglesia. No es que no está aquí el Espíritu Santo. Eres tú el que ha perdido ese poder de conmoverse. Dice el versículo 10, ahí en Mateo 21, cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. O sea, hubo alboroto. Y verdad, yo digo, Jesús no es silencioso. Lo que pasa en tu vida y en mi vida es un cambio total. Que hay que decirlo. Eso se llama testimonio. ¿Sabe qué? Yo era así. Me encontré con Cristo y de ahí a acá muchas cosas han ido cambiando. Quizás en ti no ha habido un cambio total, o sea, de la noche a la mañana, pero ha sido un proceso. ¡Qué bien! Lo has entendido mejor. Hay gente que ha venido acá a la iglesia y tiene problemas con el cigarrillo, otros con la droga, otros con el chisme, etcétera, etcétera. Pero se ha visto el cambio. Dejó de fumar no porque el pastor le prohibió, sino por su contacto con Jesús provocó esos cambios. Amén. Dice la palabra de Dios que hubo alboroto en la gente. Y ese alboroto, hermanos, no puede ser algo pequeño, algo tapado. No, la ciudad se conmovió porque no entraba cualquier persona. Ahí digo yo, entraba el Mesías, entraba el esperado, entraba el humilde carpintero. Esa reacción de la gente nos lleva a revisar sobre la identidad de Jesús. ¿Cuánta gente se confunde cuando yo le digo, ¿quién es Jesús? Entonces la gente dice, es un milagroso, es un sanador, es un maestro. Eso es lo que hacía
Jesús. Pero cuando pregunto es ¿quién es Jesús? Estamos hablando de la persona y allí la gente se equivoca. Dice en el versículo 10, la última parte, que con la conmoción que hubo, la gente preguntaba, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Yo digo, ya se había contestado, ya se había formulado esa pregunta en otro momento y ya había sido contestada. Si alguien tiene la Biblia, Mateo 16, 13, 14, 15 y 16, está allí una porción que me hace ver que ya se le hicieron la pregunta. Mateo 16 dice que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos dicen, Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres profeta, bueno, le mencionan. Pero ahí Jesús le manda la pregunta en el 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? No, ¿qué hago yo? Sino, ¿quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, como un resorte, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Si es suya la Biblia, anote al lado de la palabra Cristo, significa el enviado, el que tenía que venir. Esa palabra Cristo es griega, Cristo. Mesías es una palabra hebrea que tiene que ver igualito a Cristo, el enviado, el que tenía que llegar, el que tenía que ir. Y le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? No, ¿qué hago? Porque ahora en estos tiempos la gente está mirando lo que tú haces y en base a lo que tú haces te define. Ah, ese es Jesús, el carpintero, hijo del carpintero. Así dijeron en Nazaret. Lo ubicaban a Jesús como carpintero, hijo de carpintero. Por lo que hacía, lo definía. Pero Jesús le pregunta a sus 12 cercanos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, como un resorte, dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué clara la película para Pedro. Y en Mateo 21, 11, donde hemos estado leyendo, y la gente decía, mire esto, este es Jesús el profeta. En otras palabras, no lo conocían. No lo conocían. Estaban dando un concepto errado de Jesús. Eran religiosos los de Jerusalén, pero no conocían a Jesús. Habían escuchado lo que hacía, pero no habían sido confrontados con él. ¿Quién es Jesús? Y va la pregunta ahora también. ¿Cuántos de nosotros entramos a una iglesia? Y porque entramos a una iglesia, nos creemos cristianos. Me he encontrado con cantidad de gente así. Y le pongo el parangón, ¿no? Una ocasión, hace años, me invitaron al Estadio Barcelona. Yo entré al Estadio Barcelona, pero yo no me siento barcelonista. Con todo respeto para los varones que son barcelonistas. Entré al estadio, iba a jugar Emelec contra Barcelona, gritamos ahí, pero yo no me siento barcelonista. Allá el hermano Alfredo, que anda, hoy día se ha puesto la camiseta de Barcelona. Ah, mírenlo Alfredo, hasta que se ríe. Ah, hay gente que entra a la iglesia y ya dice, soy evangélico. Cuando le pregunten, ¿quién es ese hombre en el alboroto? Otros contestan, es Jesús. ¿Qué dice? El profeta. ¿Cómo dice? Jesús. Este es Jesús, el profeta. Equivocados. Si yo le pregunto a usted, a cualquiera de ustedes, ¿quién es Jesús? No me lo conteste, pero usted, ¿qué respondería? No me lo conteste. Quizás escríbalo en algún momento en su casa, ¿no? ¿Quién es Jesús para mí? Un hombre que vivió hace 21 siglos, pero que ya no tiene importancia para mí. Otros dicen el Salvador del mundo, ¿verdad? Pero lo ideal es que digamos el Salvador de mi vida. Amén, hermanos. El Salvador de mi vida. Ahí recién tiene consonancia o pertinencia quién es Jesús para nuestra vida. Hay gente que en la calle no quiere saludar al pastor, porque el pastor me va a hacer quedar como evangélico también.
Está el pastor ahí y me escondo. Porque si no, el pastor dice, Dios te bendiga, hermano. ¡Ah! Y en el banco todo el mundo me mira. Uy, usted ha sido evangélico. ¿Ah? ¿Le ha pasado eso? Ah, bueno, a mí sí me ha pasado. Pero vuelvo a ello, ¿no? ¿Quién es Jesús? Ah, ese es Jesús, el profeta. No lo conocían a Jesús. Ah, ese es Jesús, el del pueblito de Nazaret. Ah, ese es Jesús, el del pueblito insignificante de Galilea. Ah, ese Jesús es el carpintero, hijo del carpintero. En ese tiempo decían así. Vamos al siglo XXI. ¿Quién es Jesús? Y uno se encuentra que dice, Jesús es el primer revolucionario. ¿Quién es Jesús? El que está clavado en la cruz, en la iglesia de Cristo el Consuelo, que da pena mirar a ese Jesús. ¿Quién es Jesús? Y hay muchas interrogantes. No hablamos de lo que hace Jesús, sino de quién es Jesús. Jesús es el Mesías, es el esperado, el Salvador del mundo. Jerusalén tuvo que conmoverse al entrar Jesús a esa ciudad. Y va mi otra apreciación. Guayaquil, Ambato, Cuenca, ¿necesitará que haya un Salvador para sus vidas? Pero la gente ya no se conmueve. Si voy a la iglesia, ¿qué me van a dar? Hay gente que dice, me regalas una Biblia y voy a la iglesia. O después del culto me llevas a almorzar. ¿Ah? ¿Qué me das? ¿O qué me van a dar? La gente piensa la iglesia en función de lo que voy a recibir. Cuando Jesús entró, se conmovió Jerusalén en lo más profundo. ¿Sabe lo que pasó? Los políticos temieron. ¿Se acuerdan de Herodes? Al punto de dar la orden de matar niños menores de 2 años. Pilato se conmovió, tuvo miedo. La esposa le dijo, no tengas nada que ver con ese hombre porque es justo, he tenido pesadillas. Caifás, el mismo César, el emperador, temió la llegada de Jesús. Los religiosos se asustaron también, porque venía el que era la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vino a alumbrar la mentira, vino a poner orden en el desorden. El pueblo quería un libertador. Ahí llega Jesús, nos va a liberar del yugo, de la bota romana que nos tiene aplastado. Y los pobres también aplaudieron. Nos va a dar de comer Jesús. Y mucha gente le seguía, 3,000, 5,000 personas, porque ese día comieron bien. Por eso se conmovió la ciudad. En Mateo 23, 37 y 38, más adelantito, dice algo Jesús que con esto quiero concluir. Hay un lamento de Jesús sobre esta ciudad. Es como una sentencia que Jesús la elabora, la dice con respeto, por supuesto, para Jerusalén. Mire lo que dice el 37 nomás. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice al final? Y no quisiste. Al leer este versículo, este lamento de Jesús, digo yo, eso pasa en todas las ciudades del mundo. Allá en República Dominicana se cayó el techo. No era un lugar donde iban a ver al artista, era una discoteca. Y lo digo con respeto, porque yo no soy juez ni nada. Pero ¿qué pasa o qué se hace dentro de una discoteca? Por eso las luces son oscuras. Una vez un amigo entró acá a la iglesia. Dice, ¿por qué tienen tantas luces? Porque a nosotros los evangélicos nos gusta la luz.
Dice, "Ah, mira, yo fui a la iglesia de Santa Teresita", y dice, es como nublado, oscurito, y hasta mejor, uno hasta se queda dormido, decía él. Bueno, a nosotros sí nos gusta la luz. Pero en esa discoteca, además de alcohol, además de drogas, libertinaje sexual, etcétera, etcétera, pasó lo que pasó. Dice la Biblia, la paga del pecado es, más de 100 personas murieron. Pero sí nos critican que aquí en la iglesia ustedes hacen bulla para el barrio. Ustedes saltan, brincan, cantan, oran en voz alta. Hoy día vi un grupo de hermanas y hermanos orando. ¡Qué bien! Dios, cuando tengo confianza, le digo, ¿y tú cuando vas a la discoteca? Con tragos, drogados, en una baldosa bailas y te aplaude la gente. Ay, sé que eso es diversión. Jesús le dice a Jerusalén, 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 tienes fama de matar gente, pero no matar gente buena, mala, sino gente buena. A los profetas y a los que te son enviados los matas. Y ahí está un pesar y también un lamento, ¿no? ¿Cuántas veces, quizás no cabía en los dedos de la mano, cuántas veces quise yo juntarlos a ustedes y protegerlos como la gallina cuando abre sus alas y cuida sus polluelos? Y ahí va la frase lapidaria, pero no quisiste. Y ahí vamos con la segunda línea. Es tiempo de definición. Cuando tú escuchas de Jesucristo, hay dos caminos. ¿Lo aceptas o lo rechazas? No hay más. Déjame pensarlo, es rechazo. O a ver qué dice mi pareja, rechazo. Hay dos caminos, lo acepto o lo rechazo. Es tiempo de definición. Jesús quería proteger a sus paisanos, a sus coterráneos. No quisieron. Y ese evangelio salió a los gentiles, a todos los países del mundo conocido. Y nos llegó a nosotros. Cuando el evangelio llegó aquí al Ecuador, 1896, esta fue la primera iglesia, hace más de 100 años. Vamos a cumplir en el Ecuador 130 años. Pero cuando llegaron los evangélicos, la gente del Ecuador, la gente de la ciudad de Guayaquil, nos decía herejes, herejes, masones, ni sabían que era masón, pero nos decían masones, hermanos apartados. Pero eso no importó. Nos sacudimos el polvo y seguimos adelante. Y un grupo grande se comenzó a congregar aquí, contra viento y contra marea. En otras palabras, cuando ellos escucharon de Jesús, aceptaron esa propuesta de Dios. Nuevamente digo, la decisión no es de la iglesia, no es del pastor, no es de Dios. Cuando Dios quiera, yo me haré evangélico. Jesucristo le dice, y ustedes no quisieron. Hoy depende de usted. Y voy a invitarle a que nos pongamos de pie, hermanos, para concluir este tiempo. Quiero que te quedes un poquito en reposo, calladito. Gracias. Baja tu rostro, inclina tu rostro y si gusta, cierra tus ojos. Pero en nuestro concepto, al leer la Biblia, encontramos que Dios es amor. Dios te ama a ti y a mí, no por lo que hemos hecho, sino por lo que somos, criaturas de Él. Pero segundo, hay algo que nos deja un poco más tranquilos. Es que no hay nadie perfecto. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. El pastor no nació pastor. Todos nacemos en el pecado o por el pecado. Pero tercero, hay un regalo de Dios para el mundo que se llama Jesús. Ese regalo es valioso. No hay que pagar nada económicamente, pero sí tomar una decisión.
Y el cuarto punto que te digo es que tú tienes la solución para tu vida. El aceptar a Cristo significa afectar tu presente y tu futuro. El aceptar a Cristo como Salvador de tu vida va a marcar la diferencia de otros que están igual que ti. Si alguien aquí quiere aceptar a Cristo como Salvador, solamente levante su mano para yo saber, porque voy a hacer una oración. Amén. Amén. Padre, gracias por amarme. Gracias por mostrarme tu regalo, Jesús. Y hoy acepto a Cristo como mi Salvador. Quiero tener una nueva oportunidad de vida. Quiero vivir agradándote a ti, Señor. Amén. Amén. Gracias por levantar su mano. Gracias. Al final el pastor va a hablar con ustedes. Amén. Pero quiero que recuerdes que es fundamental esta semana. Hoy iniciamos una semana de revolución en nuestras vidas, para gloria de su nombre. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, TikTok e Instagram. También puedes acceder a nuestro Facebook mediante el código QR. Dios te bendiga.